El tema que vamos a trabajar ahora es identidades trigonométricas. Quizás es uno de los tópicos más complicados que vayamos a hacer en toda la secundaria, ¿no? Y es que identidades trigonométricas, como yo decía en clase, pues no tiene reglas, ¿no? Y por lo mismo que no tiene reglas específicas es más complicado. En esta primera parte nosotros vamos a demostrar identidades, entonces vamos a hacer eso, demostrar identidades. Ya me sé demostrar identidades como demostrar propiedades, ¿sí? Entonces vamos a empezar por eso. Tenemos un primer ejercicio, ejercicio 1, por ejemplo, me pueden decir cotangente cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa. Coseno cuadrado de alfa va a ser igual a la cotangente cuadrado de alfa por la cosecante el coseno cuadrado de alfa, ¿sí? La idea es trabajar ya sea en el primer miembro, hacer muchas operaciones y llegar a este segundo miembro. Esa es la idea. O trabajar en el segundo y llegar al primero. ¿Ya? Para eso nosotros ya hemos estado trabajando en clase las identidades trigonométricas, las recíprocas, las pitagóricas por división y las identidades auxiliares. Sin embargo, yo te voy a hacer recordar algunas cuando sea necesario, ¿no? Muy bien, si yo tengo cotangente cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de alfa, no es una regla, sin embargo vamos a convertir todo a senos y cosenos, ¿no? Esta cotangente cuadrado, esta de acá, la vamos a convertir a senos y cosenos. Recuerda que la cotangente de alfa va a ser igual al coseno de alfa sobre seno de alfa, ¿sí? Y como está elevado al cuadrado, por sentido común, ambos términos también los elevo al cuadrado. Muy bien, eso vamos a hacer. Entonces voy a tener así, ¿no? Coseno cuadrado de alfa sobre el seno cuadrado de alfa menos, y esto se va a quedar así, en coseno cuadrado de alfa. Por sentido común le saco el mínimo común múltiplo, pongo el denominador y tengo esa expresión. El mínimo común múltiplo de esa expresión es seno cuadrado de alfa, ¿sí? Muy bien, seno cuadrado de alfa entre seno cuadrado de alfa, va a ser igual a 1, y 1 por coseno cuadrado me va a quedar coseno cuadrado de alfa, menos seno cuadrado de alfa entre 1 va a ser igual a seno cuadrado, por lo tanto voy a tener seno cuadrado de alfa por el coseno cuadrado de alfa. ¿Ok? Entonces, yo ya tengo mi numerador ahí, bastante claro, pero en el numerador debo darme cuenta que existen dos términos, ¿listo? De los cuales uno se está repitiendo el coseno cuadrado de alfa, y aquí también tengo el coseno cuadrado de alfa. Lo que nosotros vamos a hacer es factorizar esa expresión, ¿sí? Entonces vamos a colocar coseno cuadrado de alfa, listo. Al factorizar el coseno, entre coseno me va a quedar 1, y coseno cuadrado entre seno por coseno me va a quedar seno, menos seno cuadrado de alfa. Eso me va a quedar, listo, seno cuadrado de alfa sobre el seno cuadrado de alfa, ¿sí? Muy bien, ¿qué más puedo hacer? Luego tengo yo el coseno cuadrado de alfa, que multiplica al 1 menos seno cuadrado. Recuerda, una de nuestras identidades pitagóricas es esta, ¿no? Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, eso es igual a 1. Si a mí se me ocurre despejar el coseno cuadrado de alfa, va a ser igual a 1 menos el seno cuadrado de alfa, que sería este término que está sumando, pasa restando. Y esta expresión la tengo aquí, miren, ¿sí? 1 menos seno, por lo tanto eso va a ser igual a coseno cuadrado de alfa,
Todo esto dividido entre el seno cuadrado de alfa. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más puedo hacer? Si yo me doy cuenta, tengo acá un coseno cuadrado entre un seno cuadrado. Como es una multiplicación, ¿listo? Como es una multiplicación, nosotros podemos dejarla expresada de esta manera. Voy a agrupar ambos, esto que está en color verde, y me va a quedar coseno entre seno es igual a cotangente cuadrado de alfa por el coseno cuadrado de alfa. Por lo tanto, esta identidad sí es igual a esta, y con lo que vamos a concluir que esta identidad está demostrada, ¿sí? Debes recordar que no hay otra forma de resolver identidades sino es primero haciéndolas, ¿sí? Y segundo recordando cada uno de los ejercicios que ya hemos ido haciendo. Tienes que recordar las identidades, y como yo te decía, pues aprender de memoria las identidades recíprocas, las identidades por división, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Hagamos un segundo ejercicio. Entonces vamos a tener acá un segundo ejercicio, ¿sí? Segundo ejercicio. Ya tenemos el primero, un segundo ejercicio. Por ejemplo, me pueden decir lo siguiente: 1 sobre 1 más coseno cuadrado de alfa, esto más 1 sobre 1 más secante cuadrado de alfa, secante cuadrado de alfa, y todo esto es igual a 1. Debo entender que debo trabajar en el primer miembro, no en el segundo miembro, ¿sí? Muy bien. Entonces, veamos qué es lo que sucede. Si todo convertimos a senos y cosenos, en esta primera parte no puedo hacer mucho, entonces la voy a dejar como está. 1 sobre 1 más el coseno cuadrado de alfa, más, acá sigue siendo 1, donde vamos a trabajar en ese secante cuadrado de alfa, la vamos a convertir a senos y cosenos, pero todo lo demás lo copiamos igual, más, y la secante a qué va a ser igual. Recuerda, nosotros tenemos el coseno de alfa por la secante de alfa, eso es igual a 1, identidad recíproca, ¿listo? Si yo despejo la secante de alfa, voy a tener igual a 1 sobre coseno de alfa, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy a tener secante 1 sobre el coseno, pero elevado al cuadrado, porque está elevado al cuadrado la secante. Muy bien, y aquí vamos a sacar el mínimo común múltiplo, y vamos a trabajar solo en esta parte de acá, en el denominador de esta expresión. Sin embargo, todo lo demás lo tenemos que seguir copiando, ¿sí? Entonces voy a tener 1 sobre 1 más el coseno cuadrado de alfa más 1, y aquí el mínimo común múltiplo es de estos dos términos, es el coseno cuadrado de alfa, ¿sí? Entonces tengo coseno cuadrado de alfa entre 1 coseno cuadrado de alfa, por lo tanto voy a tener coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado entre coseno, 1 por 1, 1. Luego vamos a multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Debo entender que debajo de este 1 le vamos a poner un unito, ¿sí? Y luego vamos a tener extremos con extremos y medios con medios, ¿sí? Entonces, seguimos trabajando. Voy a tener 1 sobre 1 más el coseno cuadrado de alfa más, y finalmente arriba me queda coseno cuadrado de alfa sobre el coseno cuadrado de alfa más 1, ¿sí? Si me doy cuenta, el mínimo común múltiplo es el mismo, 1 más coseno y coseno cuadrado de alfa más 1, ¿no es cierto? Es el mismo. Propiedad, ¿qué propiedad? Conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma. Por lo tanto, yo voy a tener lo siguiente: el mínimo común múltiplo es 1 más el coseno cuadrado de alfa. Entre 1 más coseno va a ser igual a 1 por 1, 1, más 1 más coseno entre coseno cuadrado de alfa más 1 es lo mismo que 1, ¿no? Entonces me va a quedar coseno cuadrado de alfa. Y si me doy cuenta, estas dos expresiones se pueden simplificar. Por lo tanto, voy a tener lo siguiente: que 1 va a ser igual a 1, ¿sí?
a este 1 que lo tenemos, bueno, por este lado. Para podernos dar cuenta, vamos a subir un poquitín, y la expresión por lo tanto ha sido demostrada, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en lo que vamos haciendo. No es fácil, definitivamente, pero tampoco es difícil, ¿no? Hay que tener un poquito de práctica, pues y van a salir mejor las cosas. Sigamos. Pasemos a ver un tercer ejercicio. Muy bien. Este ejercicio nos dice, todo es demostrar por si acaso, y me dicen así: seno a la cuarta de alfa menos el coseno a la cuarta de alfa más 1 dividido entre 1 más cotangente cuadrado de alfa. Eso va a ser igual a 2 veces seno a la cuarta de alfa. Mi sentido común dirá, pues todo a senos y cosenos. Es verdad, pero acá hay un pequeño detalle. Esta expresión que estoy marcando de color amarillo es una diferencia de cuadrados, es una identidad, pero es una diferencia de cuadrados. Aquí va a ser igual a una diferencia de cuadrados, recuerdo. A cuadrado menos b cuadrado va a ser igual a más b por a menos b. Muy bien. Y si está elevado a la cuarta, como ves ahí, a la cuarta menos b a la cuarta será a cuadrado más b cuadrado, que multiplica a cuadrado menos b al cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, entonces nosotros vamos a tener seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa, que multiplica al seno cuadrado de alfa menos el coseno cuadrado de alfa, más 1. Todo eso dividido entre 1 más cotangente cuadrado de alfa, ¿sí? Seguimos. Esta expresión que voy a señalar ahora es una identidad, ¿sí? Recuerda que es una identidad. ¿A qué va a ser igual? Recuerda, identidad pitagórica, seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa va a ser igual a 1. O sea, todo esto se va a reducir a 1. Muy bien, colocamos eso, ¿sí? Entonces vamos a tener lo siguiente: 1 que multiplica a seno cuadrado de alfa menos el coseno cuadrado de alfa más 1 sobre 1 más cotangente cuadrado de alfa. Seguimos. ¿Qué más podemos hacer? Si mi respuesta está en función al seno, miren acá, 2 seno a la cuarta, quiere decir que no va a haber ningún coseno. Si hubiera un coseno, pues algo hay que hacer. Muy bien, a mí se me ocurre en el lado derecho, observa acá, despejar, por ejemplo, el coseno cuadrado de alfa va a ser igual a 1 menos el seno cuadrado. ¿Listo? Entonces por ahí lo tengo. Vamos a eliminar este 1 que ya no nos sirve. Ya no es 0, sino es 1, por eso no va a alterar en nada. Entonces voy a tener seno cuadrado de alfa menos el coseno cuadrado, paréntesis, mucho cuidado, 1 menos el seno cuadrado de alfa más 1. Todo eso sobre 1 más cotangente. Y voy a aprovechar. 1 más cotangente es una identidad también pitagórica, ¿sí? Así tenemos 1 más, recuerda, tangente cuadrada de alfa es igual a la secante cuadrada de alfa, y 1 más cotangente cuadrada de alfa es igual a la cosecante cuadrada de alfa. Y esta es la que tenemos, ¿no? Esta última. 1 más cotangente va a ser igual a la cosecante cuadrada de alfa. Por lo tanto, toda esta expresión va a ser igual a la cosecante cuadrada de alfa. Muy bien. Quitamos paréntesis. Mi denominador sigue siendo el mismo, coseno cuadrado de alfa. Y aquí me va a salir lo siguiente: seno cuadrado de alfa menos 1 más el seno cuadrado de alfa más 1. ¿Sí? Mi sentido común dirá, pues hay que eliminar los términos semejantes, menos 1 más 1 se van, por lo tanto a mí me va a quedar lo siguiente: seno más seno, 2 veces seno cuadrado de alfa.
todo eso dividido entre la cosecante. Y recuerda, ¿y la cosecante a qué va a ser igual? Identidad recíproca. Seno de alfa por cosecante de alfa es igual a 1. Si yo despejo la cosecante de alfa, va a ser igual a 1 sobre el seno de alfa. Profesor Castro, pero no está elevado al cuadrado. Es verdad, pero lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Incluso al 1. Y así va a quedar. Muy bien. Bien, no va a perder su origen. Muy bien, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. ¿Ya? Entonces vamos a tener 2 seno de alfa sobre 1 sobre el seno cuadrado de alfa. Extremos con extremos y medios con medios. Muy bien. Y al hacer los extremos me va a quedar así. 2 veces seno cuadrado de alfa por el seno cuadrado de alfa, todo eso dividido entre 1. Por lo tanto, aquí voy a tener 2 veces seno a la cuarta de alfa. Y con esto vamos a demostrar que la expresión sí es igual, ¿sí? Y se cumple la demostración. Muy bien. Espero que hayas entendido. Hagamos un cuarto ejercicio. Creo que acá nos alcanza el espacio. Un cuarto ejercicio sería el siguiente. La idea es que más o menos nos vayamos involucrando en el asunto, que no es tan complicado, pero de todas maneras resulta interesante, ¿ya? Entonces nosotros tenemos una raíz cuadrada de 1 más 2 veces tangente, vamos a poner el teta, más cotangente de teta, menos el coseno de teta va a ser igual, todo esto va a ser igual al seno de teta. Muy bien. ¿Qué hacemos aquí? Hay muchas cosas por hacer. Primero todo convertido a senos y cosenos. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tengo una raíz cuadrada de 1 más 2 sobre, la tangente va a ser igual al seno de teta sobre el coseno de teta. Y la cotangente va a ser igual al coseno de teta sobre el seno de teta menos coseno de teta. Muy bien. Sacamos el mínimo común múltiplo ahí. Vamos a sellar el mínimo común múltiplo. Sigue siendo 1 más 2 sobre acá. El mínimo común múltiplo va a ser igual a seno de teta por el coseno de teta. Y seno de teta por coseno de teta entre este coseno va a ser igual a seno. Por seno cuadrado de teta más seno de teta por coseno de teta entre seno de teta va a ser igual a coseno. Por el otro coseno va a ser igual a coseno cuadrado de teta. ¿Listo? De teta. Acá hay un pequeño lapsus, es teta, no alfa. Seno cuadrado de teta. Muy bien, menos el coseno de teta. Seguimos. Entonces yo tengo acá extremos con extremos y medios con medios, ¿sí? Muy bien. Debajo del 2, de este 2, colocamos un unito, multiplicamos los extremos. Muy bien. El 1 no se ha alterado, sigue siendo 1, más acá 2 veces seno de teta por coseno de teta sobre seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta menos el coseno de teta. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Muy bien, sacamos el mínimo común múltiplo a toda la expresión. Acá le ponemos un unito y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Y el denominador de esta expresión es el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta. Y seno de teta más coseno de teta entre 1 va a ser igual a seno de teta más coseno por 1 va a ser igual a
seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta, más 2 veces seno de teta por el coseno de teta. ¿Listo? Menos el coseno de teta. Muy bien. Recordemos ya, que dentro de las identidades pitagóricas yo tengo lo siguiente: seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta, eso es igual a 1, ¿correcto? Y eso lo tengo acá, miren, en el denominador. O sea, todo eso va a ser 1, ¿de acuerdo? Eso va a ser 1, inevitablemente. Pero ¿qué pasa? A ver, señores, si yo tengo así, si yo tengo seno de teta más el coseno de teta, ¿qué pasa si lo elevo al cuadrado? Voy a tener así, seno cuadrado de teta más 2 veces seno de teta por coseno de teta más el coseno cuadrado de teta, ¿correcto? Entonces tengo el cuadrado primero más el doble producto primero por eso. Y todo esto que estamos señalando está aquí, también está acá. El seno cuadrado está ahí, luego tienes el 2 veces que está acá, y finalmente tienes el coseno cuadrado que está aquí. O sea, todo eso va a ser el cuadrado de la suma de 2 monomios, ¿sí? Acuérdate, mira, eso está aquí, todo eso está ahí. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer algo interesante, ¿no? Todo esto es seno de teta más el coseno de teta, pero elevado al cuadrado. Y esta expresión se va a convertir en 1. Y acá la tenemos, mira. Seno de teta más coseno de teta es igual a 1. Muy bien. Y colocamos 1 menos coseno de teta. Y si se le puede sacar la raíz cuadrada, este exponente se cancela con el índice radical y la raíz cuadrada de 1 va a ser siempre 1. Entonces me va a salir lo siguiente. Ya no tengo la raíz, me va a salir así. Seno de teta más coseno de teta menos el coseno de teta menos este coseno. Se anulan los cosenos y finalmente mi respuesta va a ser igual al seno de teta, que eso es nuestra identidad, ¿no es cierto? Esa es la identidad que nosotros estamos buscando. A ver, observa, vamos a subir un poco, muy bien, y esta es la identidad. Por lo tanto, esta identidad está demostrada, ¿sí? Miren todo lo que hemos ido haciendo. Eso en verdad es una identidad, no es tan sencillo. Hagamos otro ejercicio, sería creo el 5. A ver, vamos a ver, creo que es el 5. Si este es el 4, creo que es el 4. Ok, hagamos un quinto ejercicio. En clase pues supongo que haremos muchos más, ¿no? Muchos más. Perdón. Bueno, este ejercicio sí es interesante porque tengo el cuadrado de un trinomio. ¿Ya? Te hago recordar lo siguiente, muy pequeñito. A más b más c al cuadrado. ¿Es igual a qué? Es igual al cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del tercero. Como todos son positivos, el doble primero por el segundo, doble primero por el tercero, más el doble segundo por el tercero. Es eso. Eso lo vamos a hacer aquí también, ¿ya? Lo vamos a hacer paso a paso para que no te confundas. Cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado del tercero, más el doble del primero por el segundo, más el doble del, vamos a poner acá, segundo por el tercero, y más el doble del primero por el tercero. ¿Listo? El orden no interesa mucho, pero sí es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, voy a obtener lo siguiente. Tengo 1 más seno cuadrado de x
más el coseno cuadrado de x más 2 veces seno de x más 2 veces seno de x por el coseno de x y más 2 veces coseno de x. Algunas expresiones ya son medio famosas, como esta, por ejemplo. Eso va a ser igual a ¿cuánto? Seno cuadrado más coseno cuadrado va a ser igual a 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener así, 1 más 1 más 2 veces seno de x más 2 veces seno de x por el coseno de x más 2 veces coseno de x. ¿Qué más puedo hacer? A ver, podría reducir términos semejantes acá, estos dos. 1 más 1, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 2 más, y aquí vamos a establecer algunas alianzas, ¿no? Podría, de estos dos, miren, de estos dos puedo factorizar, por ejemplo, el 2 seno de x, y vamos a hacerlo, ¿sí? Más 2 veces seno de x, y me queda 1 más el coseno de x. Por este lado tengo más 2 veces coseno de x. Para más o menos obtener lo mismo, vamos a agrupar este 2 con este más 2 coseno de x, ¿ok? Entonces lo vamos a colocar en un solo lado, 2 más 2 coseno de x, por lo tanto los vamos a eliminar, ¿ya? No los hemos eliminado porque están ahí, pero va a quedar lo otro, ¿no? 2 veces seno de x más 1 más coseno de x. Y de estos dos términos, observa, lo que se repite es el 2. Entonces factorizamos el 2 y me queda 1 más coseno de x, más 2 veces seno de x que multiplica a 1 más coseno de x. La pregunta es ¿cuántos términos tengo? Cuidado que se te ocurra decirme que tienes 4 o 5, tienes 1 y solo tienes 2 términos, no hay más. De esos 2 términos, ¿qué se está repitiendo? Profesor, se repite 1 más coseno de x y me queda 2 más 2 veces seno de x. Ya casi está prácticamente factorizado. ¿Qué me falta? Profesor, me he dado cuenta que en este segundo factor el que se repite es el número 2. Lo factorizamos. Entonces vamos a tener 1 más coseno de x, y acá factorizamos el 2, lo sacamos, y me queda 1 más seno. Lo ordenamos. Y al ordenarlo voy a tener 2 que multiplica 1 más el coseno de x que multiplica 1 más el seno de x. Y esta expresión, por lo tanto, está demostrada. Esta expresión sí es igual a esta expresión. Por lo tanto, la identidad está demostrada. ¿Sí? Espero que hayas entendido. Vamos a trabajar muchos más ejercicios en clase. Particularmente espero que trates de comprender. No son fáciles, quizás esto es lo más difícil que hayamos hecho en el colegio, pero es posible hacerse siempre y cuando puedas trabajar, ¿no? Y recordar algunas propiedades. Para eso yo me voy a encargar de eso, pero tú tienes que practicar, no hay otra forma. No se aprende mirando, se aprende haciendo, ¿ok? Bueno, nos vamos a quedar ahí. El ejercicio 6 pues ya lo pasaremos en otro video, ¿ok? Bueno, a practicar, señores.